15 minutos antes de mi boda, mi padre me envió un mensaje de texto. No te voy a acompañar al altar con ese vestido. Lo leí 2 veces antes de que mi cerebro realmente lo asimilara. Luego, otro mensaje apareció justo debajo de mi madre. Nos estás avergonzando. Me quedé allí parada, en la suite nupcial, mirando mi teléfono, mientras alguien al fondo del pasillo se reía demasiado fuerte, y el piano de la iglesia tropezaba con el inicio del canon en re. Por un segundo, toda la habitación se sintió torcida, como si el suelo se hubiera movido debajo de mí. Mi dama de honor, Tania, estaba detrás de mí, desarrugando uno de los vestidos de las damas con la de por sí diminuta plancha de hotel que prácticamente nos habíamos robado del Hampton Inn. ¿Mayra?, preguntó suavemente. No respondí. No pude. Me estaba mirando en el espejo el vestido a mi cuerpo. El raso era de un blanco brillante bajo las luces amarillas del tocador, pero la piel encima contaba una historia diferente. Las cicatrices a lo largo de mi hombro se habían desvanecido un poco con los años, pero no por completo. Lo mismo ocurría con las marcas de la cirugía alrededor de mi rodilla. La piel allí todavía se estiraba de forma extraña cuando pasaba demasiado tiempo de pie. Y luego estaba el peso. No esos 5 kilos imaginarios por los que las mujeres se disculpan en el brunch. Peso real, peso por los esteroides, peso de la recuperación, peso de la depresión. Ese tipo de peso que se asienta en tu rostro, en tu cintura y en tus brazos, después de que tu cuerpo deja de pertenecerte por un tiempo. Mi madre odiaba ese vestido porque lo mostraba todo. Levanté la mano y toqué la cicatriz cerca de mi clavícula. Esta es la que soy ahora, susurré. Tania me escuchó. Dejó la plancha con cuidado. Te ves hermosa. Me reí un poco al escucharla, no porque estuviera mintiendo, sino porque lo dijo con un tono de enojo contenido. 3 semanas antes, mi madre había estado en la misma tienda de novias a las afueras de Guadalajara, tirando de la manga de otro vestido y diciendo, «Este es mucho más favorecedor». Favorecedor. Esa palabra me había perseguido durante 2 años después de Afganistán, después las cirugías, después de que la junta médica del ejército me retirara antes de lo que yo quería. Todavía tienes una cara muy bonita. Tal vez deberías evitar las mangas cortas. Antes distribuías el peso de otra manera. Antes, a la gente también le encantaba esa palabra. Antes de que cojeara cuando hacía frío. Antes de subir 20 kilos. Antes de dejar de parecer la versión de mí de la que todos estaban orgullosos de presumir en las cenas de la iglesia y en los desfiles militares. Intenté llamar a mi padre. Directo al buzón de voz. Llamé otra vez, llamada rechazada. Eso dolió más que el mensaje, porque por un estúpido segundo pensé que tal vez escucharía mi voz y recordaría que seguía siendo su hija. Tania se acercó lentamente. Tus papás se fueron de la capilla. Levanté la mirada. ¿Qué? Se subieron a su auto hace como 5 minutos. La me quedé mirando. Leticia estaba llorando, añadió con cuidado. Tu papá se veía furioso. Me senté de golpe en la silla junto al tocador. Aún no lloraba, solo estaba entumecida. Fuera de la habitación, podía escuchar chirrido de las sillas plegables sobre el suelo de la capilla. Los invitados se estaban acomodando. Mi boda iba a celebrarse de todos modos, estuviera lista o no. Volví a mirar el vestido. Una parte de mí quería quitárselo de inmediato. De hecho, alcancé la cremallera. Tania me detuvo. No, Mayra, puedo usar el otro. ¿El que eligió tu madre?, preguntó. No respondí, porque sí, ya podía imaginármelo colgado en la funda de ropa. Manga larga, encaje pesado, cuello alto, seguro. Un vestido diseñado para ocultar las pruebas. Tania se agachó frente a mí. ¿Amas a Daniel? Por supuesto que sí. Entonces cásate con él. Para ella era fácil decirlo. Tania no había pasado toda su vida ganándose el amor a base de logros. Excelentes calificaciones, beca militar, entrenamiento de oficiales, despliegues, ascensos, sonreír para el boletín de la iglesia, enorgullecer a la familia. Y en el segundo en que dejé de parecer impresionante, mis padres empezaron a mirarme de otra manera. No fue de golpe, fueron pequeños detalles. Mi madre preguntando si de verdad iba a volver a comer carbohidratos. Mi padre diciéndome que tal vez el retiro era lo mejor después de mi cirugía de rodilla, porque la gente se da cuenta cuando los oficiales se descuidan.
Lo peor de todo era lo mucho que yo seguía intentándolo. De todos modos, incluso después de todo, todavía quería que mi papá me acompañara al altar. Un golpe sonó en la puerta. Una de las coordinadoras de la capilla entró, muerta de nervios. Capitana Benítez, asentí. Hay un sargento mayor de comando retirado afuera preguntando por usted. Eso me llamó la atención de inmediato. Dice que sirvió con su padre, continuó, y con usted, fruncí el ceño. Entonces lo escuché, un bastón golpeando lentamente contra el suelo del pasillo. Toc, toc, toc. La coordinadora se hizo a un lado y allí estaba él, don Francisco del Ángel, de 72 años, y de algún modo todavía imponente. Su uniforme de gala del ejército se veía más viejo que algunos de los invitados que llegaban abajo, pero estaba perfectamente planchado. Las medallas en su pecho captaban la luz cada vez que se movía. Su mano izquierda temblaba un poco por la edad, aunque se esforzaba por ocultarlo aferrando con más fuerza el bastón. Pero su postura seguía siendo la de un sargento mayor puro. Espalda recta, barbilla en alto, ojos lo suficientemente afilados como para cortar acero. Por un segundo me olvidé de respirar. Sargento Mayor, dije automáticamente. Me miró en silencio. No mi peso, no mis cicatrices, a mí. Luego sus ojos se posaron en el vestido, ¿sabe? Dijo. Pasé 30 años rodeado de uniformes. Tragué saliva. Y si ese vestido dice la verdad sobre lo que sobrevivió, continuó, entonces es el mejor uniforme en este edificio. Eso fue todo. Esa fue la frase que finalmente me quebró. Me cubrí la boca y empecé a llorar tan fuerte que tuve que inclinarme hacia adelante en la silla. Y no fue un llanto elegante, fue un llanto feo. De esos en los que todo el pecho se te hunde porque finalmente alguien vio la carga que habías estado llevando sola. Tania se dio la vuelta para darme un momento. Don Francisco esperó. Después de un minuto se aclaró la garganta. Su padre debería estar avergonzado de sí mismo. Me limpié los ojos con cuidado. Por favor, no lo odie. El rostro del viejo se suavizó un poco. Ese es el problema, capitana, dijo en voz baja. Conocí a su padre cuando era lo suficientemente joven como para ser mejor que esto. Luego me ofreció su brazo. Ahora, dijo, vamos a hacer esperar a su futuro esposo o no. Lo miré las medallas, el bastón, al viejo soldado parado, allí ofreciéndome la dignidad que mi propio padre había desechado 15 minutos antes de mi boda, y lentamente me puse de pie. Lo extraño de la humillación es lo rápido que el cuerpo se adapta a ella. Para cuando el sargento mayor del Ángel me ayudó a caminar por el pasillo hacia las puertas de la capilla, mis lágrimas casi se habían secado. Mis manos todavía temblaban un poco, pero el pánico se había transformado en algo más pesado, más frío, como el cansancio. Don Francisco caminaba a mi lado despacio, con el bastón golpeando el suelo de madera cada pocos segundos. Toc, toc, toc. Ninguno de los dos habló durante un minuto. Al final del pasillo, Tania se detuvo para acomodar la cola de mi vestido una última vez, mientras los invitados entrando a la capilla abajo. Podía escuchar conversaciones apagadas, alguien riéndose cerca de la cafetera, el hielo tintineando en vasos de plástico, sonidos normales de una boda, lo que de alguna manera hacía que todo se sintiera aún más extraño. ¿Tiene hambre?, preguntó don Francisco de repente. ¿Parpadea qué? Tiene esa mirada que tienen los soldados cuando se les olvida comer y empiezan a tomar decisiones emocionales. A pesar de todo, solté una risa suave. Ahí está, murmuró. Me apoyé con cuidado contra la pared para liberar la presión de mi rodilla. No puedo creer que se hayan ido. Sí puede. Eso me cayó la boca. Porque tenía razón. Una parte de mí totalmente podía creerlo. Tal vez no el momento exacto, ni la crueldad del mensaje en sí, pero sí la dirección que estaban tomando las cosas. Sí, en el fondo lo veía venir desde hacía tiempo. Mis padres me querían más cuando parecía la prueba de que habían hecho las cosas bien en la vida. En los días en que era la capitana Mayra Benítez, oficial de logística del ejército en Fort Moore, uniforme impecable, medallas de maratón, el cabello en un chongo apretado, sonriendo en las fotos familiares mientras mi padre se paraba a mi lado, como si él personalmente hubiera inventado atletismo. Las cosas eran más fáciles para ellos cuando mi cuerpo se veía disciplinado, útil, presentable. Crecí a las afueras de San Juan del Río, Querétaro.
en uno de esos vecindarios donde todos saludan, pero siguen vigilando la vida de los demás a través de las ventanas de la cocina. Mi padre era dueño de una constructora. Mi madre daba clases de catecismo y trataba las kermeses de la iglesia como si fueran eventos olímpicos. Las apariencias importaban, el jardín importaba, la camioneta importaba, las tarjetas de Navidad importaban. Y yo también importaba siempre y cuando encajara en la foto. Cuando me uní al ejército a los 19 años, mi padre presumía de mí constantemente. Mi niña puede disparar mejor que la mayoría de los hombres. Mi hija es oficial. Mi Mayra está sirviendo a su patria. Le encantaba decir mi Mayra en ese entonces. En la iglesia los hombres le estrechaban la mano con más fuerza cuando se enteraban de que me habían dado al extranjero. Las mujeres le decían a mi madre que debía de estar muy orgullosa. Y lo estaba, hasta que regresé diferente. No rota exactamente, solo cambiada. La lesión de la rodilla ocurrió durante un traslado de suministros en el extranjero. Un mal aterrizaje al bajar de un vehículo de transporte con demasiado peso, ligamentos rotos, cirugía, complicaciones postoperatorias, más procedimientos después de eso, y luego los esteroides. Dios, los esteroides. Nadie te advierte lo rápido que pueden cambiar tu cuerpo. Un año antes, corría 10 kilómetros antes del amanecer. De repente, me faltaba el aire al caminar por el estacionamiento de un supermercado cargando botellas de agua. El aumento de peso fue rápido. Mi cara cambió primero, luego mi estómago, luego mis brazos. Recuerdo la primera vez que mi madre se vio incómoda al verme. Estábamos en un Sanborns cerca de Querétaro, unos 6 meses después de mi retiro médico. Alcancé un pan y ella dijo, «Qué casual, mi amor. Todavía se supone que debes comer pan». Como si estuviera preguntando por el clima, dejé el pan. Así es como pasan estas cosas a veces. No con gritos, sino con pequeños cortes. Frente a mí, en el pasillo de la capilla, don Francisco se sentó con cuidado en una silla plegable con el sonido de un hombre cuyas articulaciones discuten con la gravedad a diario. Sabe, su padre no siempre fue tan duro, dije. Lo miré. Usted lo conoció en ese entonces. Hace mucho tiempo. Se frotó un nudillo lentamente antes de continuar. Ricardo Benítez solía ser divertido. Así me río de eso. Mi padre no había sido divertido en al menos 15 años. Tenía una buena risa, dijo don Francisco. Una risa enorme, de tonto. Se escuchaba en todo el campamento. ¿Qué le pasó? El viejo me dio una mirada que solo viene con la edad, de esas en las que alguien ha visto suficiente vida como para saber que no suele haber una sola respuesta sencilla. El tiempo, dijo finalmente, el orgullo, el miedo, lo mismo que le pasa a muchos hombres. Esa parte la entendía mejor de lo que quería. Mi padre había pasado toda su vida construyendo cosas con sus manos. Casas, terrazas, garajes, negocios, reputación. De repente estaba en sus 60. Los contratistas más jóvenes se quedaban con los trabajos más grandes ahora. Su nivel de azúcar en la sangre seguía alto sin importar lo que comiera. Las manos se le acalambraban cuando sostenía herramientas por mucho tiempo. Dejó de dormir bien. Empezó a beber tequila todas las noches en el garaje mientras fingía que revisaba facturas. El mundo había empezado a dejarlo atrás. Y luego estaba yo, la hija que solía representar la fuerza. Ahora cojeando un poco y comprando en la sección de tallas grandes, fingía no darse cuenta. Creo que mirarme lo aterrorizaba porque veía lo que pasa cuando un cuerpo deja de cooperar. Y en lugar de vivir el duelo conmigo, se enojó. Daniel nunca hizo eso. Ese hombre me conoció después de que el ejército ya se hubiera cobrado su tributo. Me conoció durante la terapia física cuando estaba sudada, cojeando, frustrada y maldiciendo a las bandas de resistencia en un centro de rehabilitación. Él estaba allí porque se había lesionado la espalda cargando a un hombre inconsciente fuera de un incendio. Lo primero que me dijo fue, «Parece que estás a 2 minutos de agredir a los aparatos del gimnasio». Solté un bufido al recordarlo y don Francisco me preguntó de qué me reía. Solo pensaba en Daniel. El viejo sargento mayor asintió una vez, como si eso lo explicara todo. Y honestamente, así era. Daniel no era perfecto. Dios sabe que no lo era. El hombre perdía sus lentes de lectura 3 veces al día y pensaba que cualquier problema médico en el mundo podía solucionarse con carne asada e ibuprofeno, pero era amable,
constante, seguro. Unos meses después de empezar a salir, me quebré una noche sentí que ya no me quedaba nada de mi ropa de vestir de antes. Recuerdo estar parada en mi habitación rodeada de jeans que no podía abotonar, mientras Daniel estaba sentado en la orilla de la cama, doblando la ropa terriblemente. Ni siquiera me reconozco, le dije. Se quedó callado un segundo. Luego dijo, Mayra, vi a mi esposa morir en el hospital. Vi la vida irse de alguien a quien amaba, un suspiro a la vez. Dejé de llorar lo suficiente para mirarlo. Se encogió de hombros con ternura. Las cicatrices y el peso no me asustan, Dick. Eso me dice que te mantuviste con vida. Nadie me lo había dicho así antes. No que la supervivencia fuera un daño, sino que las supervivencias era la prueba. Una ráfaga de risas llegó desde abajo, en la capilla. Invitados de la boda, la vida real continuando sin importar si las familias se comportaban o no. Entonces escuché unos tacones, haciendo clic rápidamente por el pasillo. Mi tía Carolina dobló la esquina, sosteniendo su bolso contra el pecho. Se congeló cuando me vio parada allí con don Francisco. Lo dijo con torpeza. Aquí estás. Su sonrisa parecía nerviosa. Demasiado nerviosa. ¿Qué pasa?, pregunté. Nada, mi amor. Tía Carolina suspiró profundamente. Luego miró hacia don Francisco antes de bajar la voz. Tu papá está molesto. La miré sin comprender. Lo suficientemente molesto como para abandonar a su propia hija 15 minutos antes de su boda. Pregunté. Carolina hizo una mueca. Bueno, dijo cosas. Algo dentro de mí se tensó. ¿Qué cosas? Vaciló demasiado. Y esa vacilación me dijo que lo que vendría después se quedaría conmigo para siempre. Finalmente dijo en voz baja. Ricardo dijo que antes solías enorgullecerlo. El pasillo de repente se sintió demasiado cálido. Carolina continuó antes de perder el valor. Dijo que ya ni siquiera sabe qué decirle a la gente. Por un segundo, de verdad no pude respirar. No porque me sorprendiera, sino porque escucharlo en voz alta lo hacía real. Me miré el vestido, mis brazos, las cicatrices que mi madre odiaba. Y por primera vez en todo el día, algo cambió dentro de mí. No fue rabia, tampoco deseos de venganza, solo claridad. Miré a don Francisco. No quiero pasar el resto de mi vida intentando ganarme el amor de personas que siguen moviendo la línea de meta. El viejo se puso de pie lentamente apoyándose en su bastón. Luego me ofreció su brazo otra vez. Bien, dijo. Ahora vamos a hacer que te cases. Justo antes de que se abrieran las puertas de la capilla. Casi vuelvo a perder el valor. No por mis padres, sino porque de repente todo se sintió real. La música había empezado abajo. Los invitados estaban sentados. En algún lugar dentro de esa capilla estaba Daniel parado en el altar, probablemente fingiendo no entrar en pánico mientras sudaba a través de su camisa de vestir, y yo estaba a punto de entrar al salón sin mi padre. Eso dolía sin importar lo tranquila que intentara parecer. Don Francisco se acomodó el puño de la chaqueta de su uniforme de gala con movimientos lentos y cuidadosos. La artritis hacía que sus dedos estuvieran rígidos, pero seguía preocupándose por su uniforme como si el día de la inspección importara. Algunos hábitos nunca dejan a los soldados. ¿Estás lista?, preguntó. No, admití. Eso lo hizo sonreír. ¡Qué bueno! Eso significa que entiendes lo que es el matrimonio. Me reí una vez a pesar de los nervios. Tania abrió un poco las puertas de esta capilla para mirar hacia adentro. Luego se volvió hacia nosotros. Todos están sentados. La música del piano flotaba débilmente por el pasillo. Se me revolvió el estómago. Don Francisco me ofreció su brazo. Y fue entonces cuando noté que su mano temblaba más que antes. ¿Está bien?, pregunté en voz baja. Tengo 72 años, dijo secamente. Me duele todo. Luego bajó la voz. Pero no me perdería esto por nada del mundo. Tragué saliva y pasé mi brazo por el suyo. La tela de su chaqueta se sentía fresca y rígida contra mi mano. Lana militar formal, de esa que huele vagamente a armarios viejos de cedro y cera para metales. Tania acomodó la parte trasera de mi vestido una última vez. Luego susurró, haz que se atrajanten con sus propias opiniones. Solté un bufido tan repentino que casi me arruinó el maquillaje. Eso es muy poco cristiano de tu parte. Qué bueno que no fui a la iglesia el domingo pasado. La coordinadora de la capilla nos dio el señal. Y entonces las puertas se abrieron. Por un segundo aterrador, nadie se movió.
Podía sentir cada par de ojos en el salón volviéndose hacia nosotros. La capilla no era enorme, tal vez unos 80 invitados en total. Bancas de madera blanca, ventanas altas que brillaban con un tono dorado por el sol de la tarde de Jalisco. Insignias parpadeaban a lo largo del pasillo, porque la iglesia ya no permitía llamas reales, después de que la talla de alguien casi se prende fuego en un servicio de Navidad 2 años antes. De repente, todo se veía dolorosamente claro. Escuché a alguien contener el aliento cerca de la primera fila. Entonces don Francisco dio el primer paso. Toc. Su bastón golpeó el suelo de madera. Toc. Otro paso. El salón permaneció en completo silencio, excepto por el suave piano y el sonido acompasado de ese bastón. Sentí el pulso martillando en mi garganta. Pero algo extraño sucedió mientras caminábamos. Nadie se veía disgustado. Nadie parecía avergonzado. La gente simplemente se veía conmovida. Un hombre mayor cerca del pasillo se puso de pie lentamente a nuestro paso, con un sombrero de veterano de guerra en la cabeza. Su esposa le tocó el brazo con suavidad, pero él siguió de pie. Luego se levantó otro veterano, y luego otro. No fue dramático, sin discursos ni tonterías para llamar la atención. Solo viejos soldados reconociendo a uno de los suyos, o tal vez reconociendo lo que cuesta sobrevivir lo suficiente como para llegar a viejo en primer lugar. Don Francisco siguió caminando con paso firme a mi lado, aunque ahora podía escuchar el esfuerzo en su respiración. Toc, toc, en el altar Daniel nos vio, y juro que ese hombre parecía a segundos de ponerse a llorar allí mismo frente a Dios y a todos. Sus hombros cayeron en el momento en que me vio, como si hubiera estado conteniendo la respiración todo este tiempo. Me gesticuló con los labios: «Estás hermosa», no de forma fingida, no ensayada, solo honesto. Sentí que se me oprimía el pecho, y entonces vi un movimiento cerca de la parte trasera de la capilla. Mi padre había regresado. Durante medio segundo, la esperanza se encendió dentro de mí tan rápido que de verdad dolió. Tal vez se arrepentía de haberse ido. Tal vez se había dado cuenta. Entonces le vi la cara. No era culpa, era miedo. Puro miedo, porque no me estaba mirando a mí. Estaba mirando fijamente a Francisco del Ángel. Mi padre se detuvo por completo. Don Francisco se dio cuenta de inmediato. Sin perder el paso, el viejo sargento mayor giró ligeramente la cabeza hacia la última fila. Los dos hombres se miraron a los ojos, y de repente mi padre pareció 20 años más joven y 10 veces más pequeño. Sentí que el brazo de don Francisco se tensaba ligeramente bajo mi mano. «Ha pasado mucho tiempo, Ricardo», dijo con calma. La pianista vaciló en una nota incómoda antes de recuperarse. Nadie más en el salón entendía aún lo que estaba pasando, pero podían sentirlo. Mi padre tragó saliva. La voz de don Francisco se mantuvo firme. Me preguntaba si todavía reconocerías el sonido de la rendición de cuentas. El aire dentro de la capilla cambió. Se podía sentir como la presión antes de una tormenta eléctrica. La mandíbula de mi padre se tensó al instante. Y entonces ocurrió algo que casi me rompe el corazón. Puro instinto. El hombre enderezó la postura automáticamente. Hombros hacia atrás, barbilla ligeramente levantada, como un joven soldado ante alguien que solía aterrorizarlo hace 30 años. Me di cuenta entonces de que esto no era solo incomodidad. Esto era historia. Una historia fea. Daniel parecía confundido en el altar, pero se mantuvo en silencio. Hombre inteligente. Don Francisco no dijo una palabra más después de eso. Simplemente siguió acompañándome por el pasillo. Y honestamente, eso significó más para mí que si hubiera expuesto a mi padre allí mismo, porque no estaba intentando arruinar mi boda. La estaba protegiendo. Finalmente llegamos al altar. Mi rodilla palpitaba por la caminata, pero ya casi no lo notaba. Don Francisco colocó con cuidado mi mano en la de Daniel. Luego lo miró directamente. «Cuídala», dijo. Daniel asintió de inmediato. «Sí, sargento mayor». Buena respuesta. Algunas personas se rieron suavemente. Se rompió la tensión suficiente para que todos pudieran respirar de nuevo. Luego don Francisco se inclinó más hacia Daniel y añadió en voz baja, aunque yo alcancé a escucharlo: «Ella es más fuerte que cualquiera en esta habitación». Daniel me miró. Lo sé, eso casi hace que pusiera a llorar de nuevo. La ceremonia comenzó. Sencilla, pequeña, real.
Exactamente lo que Daniel y yo queríamos. Sin un salón de eventos gigante, sin carruajes absurdos, sin bailes coreografiados para las redes sociales, solo la familia. Bueno, la mayoría, a mitad de los votos, volví a mirar hacia la parte trasera de la capilla. Mi padre finalmente se había sentado, pero se veía fatal. El sudor le oscurecía el cuello de la camisa. A pesar del aire acondicionado, sus ojos seguían desviándose hacia don Francisco, que estaba sentado rígidamente en la banca lateral cerca del frente, como si estuviera tratando de calcular en cuánto peligro se encontraba. Mi madre estaba sentada a su lado, aferrando su bolso con ambas manos. Incluso desde el otro lado del salón, me daba cuenta de que ella no tenía idea de lo que estaba pasando entre esos dos hombres. Pero sabía lo suficiente como para estar nerviosa. Y de repente entendí algo. Mi padre ya no estaba avergonzado de mí. No en ese momento, estaba aterrorizado. La versión de sí mismo que había pasado décadas ocultando estaba a punto de entrar a la recepción antes que él. El descubrimiento me impactó tanto que casi pierdo mi turno durante los votos. Daniel me apretó la mano con suavidad. «¿Estás conmigo?», susurró. Lo miré al hombre que me amaba exactamente como estaba allí parada. Cicatrices, peso, cojera, enojo, todo. Y por primera vez en ese día me sentí firme de nuevo. «Sí», le susurré de vuelta. Esta vez, de verdad lo decía en serio. Si nunca has estado en una recepción de boda en Jalisco, déjame explicarte algo. La gente puede despreciarse absolutamente mientras se pasa la ensalada de papa con cortesía. Aquel salón de recepción se veía cálido y alegre por fuera. Manteles blancos, frascos de vidrio con nube, aguas frescas en vitroleros grandes de Soriana, el primo de alguien acomodando lonches de barbacoa de reses bandejas, mientras fingía no escuchar a escondidas. Debajo de todo eso, la tensión era lo suficientemente espesa como para untarse en un pan. Daniel y yo apenas habíamos terminado nuestro primer baile, cuando noté que la gente nos observaba. Mis padres no nos miraban abiertamente. La gente de aquí está demasiado educada para eso, pero estaban observando. Mi padre estaba sentado rígidamente en una mesa redonda cerca de la pared, tomando tequila. Probablemente no debería haber estado bebiendo con sus problemas de azúcar en la sangre. Mi madre no paraba de alisar arrugas invisibles de su vestido, mientras sonreía con demasiada brillantez a todos los que pasaban. El espectáculo había comenzado. Conocía la rutina, actuar con normalidad hasta que pase la vergüenza. Don Francisco estaba sentado al otro lado del salón, hablando en voz baja con dos veteranos mayores de la familia de Daniel. De vez en cuando sorprendía a mi padre mirándolo como un hombre que espera que una tormenta golpee su casa. Daniel me entregó un plato. «Tienes que comer algo. No tengo hambre». «No me importa», dijo. «Hoy solo has comido la mitad de un bocadillo y has tenido un colapso emocional». Eso me arrancó una risa cansada. Nos sentamos juntos cerca de una esquina del salón, mientras su hija Renata acomodaba el teléfono que había apoyado contra la mesa del pastel para grabar los discursos más tarde. «¿Estás bien?», preguntó Daniel en voz baja. Miré alrededor del salón a mi recepción de boda. Honestamente, no tengo idea. Asintió como si eso tuviera perfecto sentido. Entonces mi madre se acercó. Lo vi en su rostro de inmediato, modo control de daños. Se sentó a mi lado antes de que pudiera objetar y tomó mi mano con las suyas. «Mayra», dijo suavemente, «tu padre y yo estábamos muy sensibles hace rato». Ahí estaba. No una disculpa, un reporte de clima. Me mantuve en silencio. «Solo queríamos que hoy fuera perfecto», continuó. «Ya sabes, las bodas despiertan grandes emociones». La miré con atención. Mi madre seguía viéndose hermosa de esa manera, pulcra y arreglada. El cabello impecable, aretes de perlas, el maquillaje intacto a pesar de todo. Pero también se veía más vieja últimamente, cansada alrededor de los ojos. De repente me pregunté cuánto tiempo pasaba cada mañana intentando detener el tiempo con cremas y tintes para el cabello, fingiendo que todo seguía bajo control. Entonces dijo lo que sabía que diría eventualmente. «Solo intentaba protegerte». Casi me río. «¿Protegerme de qué?». Bajó la voz de inmediato. «Ya sabes cómo habla la gente, especialmente de las mujeres». Miró mis brazos brevemente. «La gente puede ser muy cruel cuando alguien sube de peso».
Ahí estaba, el mismo veneno envuelto en un papel más suave. Dejé el tenedor con cuidado. Mamá, dije en voz baja, no me estabas protegiendo de la gente. Su expresión se tensó al instante. Te estabas protegiendo a ti misma de que yo te avergonzara. Su rostro cambió como si lo hubiera bofeteado. Eso no es justo, ¿no? No tienes idea de lo que cargan las madres. La miré por un segundo. Entonces, algo dentro de mí finalmente dejó de intentar mantener la paz. Yo coordinaba convoyes de combustible en Afganistán, dije con calma. Rastreaba personal y rutas de suministro mientras nos atacaban a las 2 de la mañana. Puedo sobrevivir a que la gente me vea los brazos en una boda. Parpadeó con fuerza. Estás tergiversando las cosas. No, dije. Finalmente lo estoy diciendo en voz alta. Mi padre apareció de repente junto a la mesa. No le hables así a tu madre. Daniel se puso de pie antes de que yo pudiera hacerlo. No de forma agresiva, no en voz alta, solo firme. Y honestamente esa calma asustó a mi padre más de lo que lo habrían hecho los gritos. Ricardo, dijo Daniel con calma, tuviste la oportunidad de estar a su lado hoy. La mandíbula de mi padre se tensó. Tú no conoces a nuestra familia. Tienes razón, respondió Daniel, porque si yo entendiera el abandonar a tu propia hija 15 minutos antes de su boda, estaría preocupado por mí mismo. Silencio a nuestro alrededor. Las conversaciones habían empezado a disminuir. La gente ya no fingía no escuchar. Mi padre dio un paso más cerca. Esto es entre mi hija y yo. No, dije en voz baja. Lo hiciste público cuando te fuiste. Eso dolió. Vi cómo le afectaba físicamente. Antes de que pudiera responder, otra voz cortó el salón. Sigues huyendo cuando las cosas se ponen incómodas, Ricardo. Era don Francisco. Todo el salón pareció congelarse. Mi padre palideció de inmediato. El viejo sargento mayor se acercó lentamente con su bastón. Cada golpe contra el suelo se escuchaba increíblemente fuerte ahora. Toc, 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 nadie hablaba. Don Francisco se detuvo a unos pasos de nuestra mesa. Por un segundo pensé que mi padre podría volver a irse. En lugar de eso, enderezó los hombros a la defensiva. Eso fue hace 35 años. El salón se volvió aún más silencioso de alguna manera. Nadie sabía qué significaba eso todavía, pero ahora todos entendían que había un eso. Don Francisco apoyó ambas manos sobre su bastón. ¿Sabe?, dijo con calma. La mayoría de las personas se vuelven más suaves con la edad. Mi padre no respondió. Pero algunos hombres, continuó don Francisco, gastan tanta energía, ocultando la vergüenza, que se vuelven duros en su lugar. Mi madre parecía completamente perdida. Francisco, dijo con cuidado, ¿qué está pasando aquí exactamente? Don Francisco la miró por un largo momento. Luego respondió con suavidad. Tu esposo nunca te dijo por qué dejó la guardia. Mi padre estalló al instante. Ya basta. Pero don Francisco lo ignoró. En 1989, dijo con calma, Ricardo ignoró un protocolo de seguridad durante un ejercicio de entrenamiento porque pensó que las regulaciones lo retrasaban. Vi cómo el rostro de mi padre se derrumbaba milímetro a milímetro. Un joven soldado resultó tan herido que perdió su carrera militar. Nadie se movió, ni siquiera el personal del banquete. Mi madre miró a mi padre como si nunca lo hubiera visto antes. Me dijiste que fue por motivos familiares, susurró. Mi padre se frotó la cara con ambas manos. Fue un accidente. Don Francisco asintió una vez. Sí, dijo, lo fue. Eso me sorprendió. Sin crueldad, sin ataques dramáticos, solo la verdad. Mi padre parecía repentinamente anciano parado allí, mayor de 64 años, más viejo de lo que jamás lo había visto. Ya pagué por ese error, murmuró. La voz de don Francisco se mantuvo tranquila. Entonces, ¿por qué castigar a tu hija cada vez que te recuerda que la vida cambia a la gente? Eso dolió mucho, porque de repente yo también lo entendí. Mi padre no sentía asco por la debilidad. Le tenía pánico. Pánico a envejecer, a enfermar, a volverse frágil y innecesario. Y cada vez que me miraba, veía la prueba de que le podía pasar a cualquiera, incluso a los soldados, incluso a su hija, incluso a él. Mi padre me miró finalmente, no al vestido, no a las cicatrices, a mí. No entiendes lo que se siente, dijo en voz baja. ¿Pero quién eras? Sentí que las lágrimas me escocían los ojos de inmediato. ¿Por qué será la primera cosa honesta que había dicho en todo el día? Tal vez en todo el año.
Asentí lentamente. Sí, dije, sí entiendo. Perdí mi carrera, continué, perdí mi cuerpo, perdí la versión de mí que todos os aplaudían. Mi voz tembló un poco, luego se estabilizó de nuevo. Pero no hice sufrir a los demás por eso. Mi padre bajó la mirada al suelo y por primera vez en años se vio avergonzado por la razón correcta. Cerca de la mesa del pastel, Renata de repente maldijo en voz baja. Todos se dieron la vuelta. Sostuvo su teléfono con impotencia. Juro que estaba tratando de detener la grabación y de alguna manera lo cambié a modo selfie. Una risa nerviosa recorrió el salón. La tensión se rompió lo suficiente para que la gente pudiera respirar de nuevo. Don Francisco levantó ligeramente su copa hacia mí. Por la capitana Mayra Benítez, dijo. Gemí suavemente. Por favor, no haga esto incómodo. Demasiado tarde. Unas pocas personas se rieron entre dientes. Don Francisco me ignoró por completo. Oficial de logística, continuó. Un dolor de cabeza durante 6 años seguidos, y aún así, la única persona en la que confié para encontrar equipo perdido en medio de una tormenta de arena. Eso provocó risas reales, luego aplausos. No aplausos dramáticos de película, sino aplausos reales, desordenados, cálidos, humanos. Mi padre se sentó lentamente en su silla mientras la gente me aplaudía. Nadie lo insultó, nadie lo humilló. Pero por primera vez en su vida, tuvo que sentarse en silencio excesivo y ver cómo la gente me respetaba sin necesidad de que yo me hiciera más pequeña primero. Y honestamente, eso le dolió más de lo que los gritos podrían haberlo hecho jamás. Antes de que los aplausos se apagaran por completo, mi padre me miró y dijo muy despacio: Ya no sé cómo hablarte. Lo miré fijamente durante un largo momento. Luego respondí: Empieza con la verdad. Tragué saliva una vez. Y luego intenta con la amabilidad. La mañana siguiente a la boda, Daniel y yo condujimos hacia el norte, rumbo a Tapalpa, en completo silencio durante casi una hora. No era un silencio incómodo, solo un silencio cansado. De esos que se sientan sobre la gente después de que finalmente pasa una tormenta emocional. Jalisco parecía lavado y limpio después de la lluvia nocturna. Pinos húmedos, niebla baja sobre los cerros, gasolineras con letreros despintados de Coca-Cola, espectaculares de la iglesia, que advertían a la gente que se arrepintiera antes de que fuera demasiado tarde. Yo iba en el asiento del copiloto, descalza, sosteniendo un vaso de unicel con café pésimo de gasolinera, mientras mi rodilla palpitaba bajo la manta con la que me había envuelto. Daniel conducía con ambas manos en el volante como si transportara explosivos. ¿Sabes? Dije eventualmente. Ya estamos oficialmente casados. Ajá. No pareces muy emocionado. Me estoy concentrando. ¿En qué? En no tirar esta camioneta por un barranco porque mi esposa no deja de distraerme. Sonreí un poco y volví a mirar por la ventana. Esposa todavía se sentía extraño, un extraño agradable. Nos quedamos en una pequeña cabaña de renta a las afueras del pueblo que olía vagamente a madera de fez y a café viejo. Los muebles no combinaban. El colchón se inclinaba ligeramente hacia un lado. Había un jacuzzi afuera que parecía haber sobrevivido a varias guerras. Perfecto. Daniel metió nuestras maletas, y de inmediato soltó un quejido al enderezarse. Lo señalé. Ahí está. ¿Qué? El ruido de viejo. Ese no fue un ruido de viejo. Fue absolutamente un ruido de viejo. Señaló la rodillera que estaba sobre la silla. A los dos nos sonreían como palomitas de microondas cuando nos levantamos ahora. Hay que mantener la humildad. Eso hizo reír más de lo que debería. Tal vez porque todo había dolido durante mucho tiempo. Esa primera noche, cenamos lo que quedaba del pastel de bodas directamente de la caja, usando tenedores de plástico de la cocina de la cabaña. Sin una cena lujosa de luna de miel, sin champaña, solo pastel tan exhausto silencio y 2 personas exhaustas sentadas bajo un ventilador de techo que rechinaba cada 20 segundos. En algún momento Daniel me miró con atención. ¿Estás bien? Iba a decir que sí automáticamente, pero me detuve porque, honestamente, no del todo. La parte de la venganza que todo el mundo imagina como algo satisfactorio nunca es tan limpia. La gente piensa que la justicia se siente como fuegos artificiales. La mayoría de las veces se siente como un dolor que finalmente se cansa. Dejé el tenedor.
No dejo de darle vueltas en la cabeza, admití en voz baja. La recepción. Mi papá. Daniel asintió una vez. Me quedé mirando el recipiente del pastel. Pasé tantos años intentando que volvieran a estar orgullosos de mí. Las palabras salieron más suaves de lo que esperaba. Después del ejército, después del aumento de peso, después del retiro. Me encogí de hombros con impotencia. No dejaba de pensar que si pudiera ser más fácil de mirar, más fácil de explicar, tal vez las cosas volverían a la normalidad. Daniel escuchó sin interrumpir. Eso es lo estúpido, susurré. Incluso después de esos mensajes, una parte de mí todavía quería que me acompañara al altar. Eso no es estúpido. Lo miré. Eso es ser la hija de alguien. Eso dolió, porque él lo entendía. Unos minutos más tarde, Daniel salió a revisar el jacuzzi mientras yo recogía los platos de papel en la cocina. Ahí fue donde finalmente lloré, sin gritos, sin drama. Solo apoyé ambas manos contra la barra y lloré en silencio mientras miraba por la pequeña ventana de la cabaña hacia los árboles oscuros de afuera. Lloré porque mis padres me habían avergonzado. Lloré porque, a pesar de todo, los seguía queriendo. Y lloré porque algo había terminado en esa boda, lo admitiera alguien o no. No la relación por completo, sino la etapa en la que yo seguía, rogando ser aceptada exactamente de la forma en que ellos preferían que estuviera empaquetada. Esa parte se había terminado. 3 días después regresamos. La vida real nos esperaba. Ropa sucia, cuentas por pagar, citas de terapia física, Daniel de vuelta en la estación de bomberos. Yo de regreso al trabajo de consultoría y fingiendo que disfrutaba las reuniones por Zoom. El mundo sigue adelante sorprendentemente rápido después de los momentos que te cambian la vida. Pero pequeñas cosas habían cambiado. Mi tía Carolina me envió flores con una nota adentro. Debí haber hablado hace años. Tania me mandó 6 capturas de pantalla borrosas de diferentes familiares, chismeando en los grupos de chat de la familia. Al parecer, mi madre había pasado décadas manteniendo cuidadosamente una imagen de nuestra familia que se rompió por completo en menos de una hora. No porque don Francisco los hubiera expuesto públicamente, sino porque la gente finalmente vio lo que había estado allí debajo todo el tiempo. Una semana después, don Francisco me llamó desde un número que no reconocía. ¿Te estás adaptando de nuevo a la miseria civil?, preguntó. Estoy sobreviviendo. Bien. Luego, silencio. Los hombres mayores hacen eso a veces. Llamar solo para comprobar si sigues de pie. Antes de colgar dijo, tu padre me contactó. Eso me sorprendió. ¿Qué dijo? Preguntó si yo pensaba que era un mal hombre. Me recliné lentamente en mi silla. ¿Qué le dijo? Don Francisco se tomó su tiempo para responder. Le dije, los hombres malos no suelen hacer esa pregunta. Eso se quedó grabado en mí porque era verdad. Mi padre no era malo. Débil a veces, orgulloso, cruel cuando se avergonzaba, pero no malo. Y de alguna manera eso hacía que todo fuera más difícil. Unos 3 meses después de la boda, recibí un mensaje de él mientras estaba en la fila de Soriana comprando comida para el perro y toallas de papel. Reconocí el número de inmediato. Por un segundo consideré ignorarlo. En lugar de eso, abrí el mensaje. Vi el video de la boda. Luego apareció otro mensaje. Te veías fuerte. Eso fue todo. Sin disculpas, sin explicaciones, solo esas 3 palabras. Y honestamente, me quedé allí parada junto a un exhibidor de dulces de Días en Muertos en oferta. Y lloré más fuerte de lo que lo había hecho en la recepción, porque entendí lo que ese mensaje significaba realmente. Mi padre todavía no sabía cómo pedir perdón, pero, en algún lugar dentro de todo ese orgullo, vergüenza, vejez y miedo, finalmente me había visto de nuevo. No al cuerpo, no a las cicatrices, a mí, no respondí de inmediato. Unas horas más tarde, sentada en casa en el sillón, con Daniel dormido a mi lado y la televisión encendida con el volumen bajo de fondo, finalmente le contesté. Era fuerte. Luego me quedé mirando la pantalla un rato antes de escribir una frase más. También merecía amabilidad. Nunca respondió, pero no era necesario. En estos días mis padres y yo mantenemos un contacto limitado. Llamadas en los días festivos, cenas ocasionales, conversaciones cortas que se mantienen cuidadosamente alejadas de las viejas heridas. Y honestamente, ese límite salvó lo que nos quedaba de relación.
Mi madre todavía empieza a veces a hacer algún comentario sobre mi peso antes de contenerse a mitad de la frase. Mi padre habla con más suavidad ahora. La edad tiene una forma de limar las asperezas de la gente, lo quieran o no. En nuestra sala de estar hay una foto de la boda enmarcada en el librero. No el retrato familiar posado, tampoco el momento de cortar el pastel. Es aquella en la que voy caminando por la capilla al lado de Francisco del Ángel. Él está ligeramente encorvado por la artritis. Yo lo sostengo del brazo, ambos mirando hacia el frente. Cada vez que la veo, pienso en algo que aprendí demasiado tarde. La sangre te da parientes, pero la lealtad es lo que hace que la gente se quede cuando la vida deja de parecer impresionante. Y a veces las personas que están a tu lado en tus peores momentos se convierten más en tu familia que aquellas que solo te amaron cuando estabas en tu mejor momento. Si alguna vez has pasado años intentando ganarte el amor haciéndote más pequeña para los demás, espero que algún día te detengas. Mereces una amabilidad que no desaparezca en el instante en que la vida te cambie.